El tema realmente une conflicto territorial con Corte Internacional de Justicia, pero como digo, son ámbitos en los que me he venido desempeñando, no ya como profesor y académico, sino también como abogado en defensa de causas de países eh, latinoamericanos entre sí o con terceros países que discuten territorio con países latinoamericanos. Realmente la estadística nos dice que la presencia latinoamericana en la Corte Internacional de Justicia es importante. Es importante porque 607 Estados miembros de las Naciones Unidas, esto es el 55% más o menos, de los miembros de la organización, han recurrido en alguna ocasión, en algunos más de una, pero en alguna ocasión por lo menos a la Corte, pues en el caso de los países latinoamericanos, la referencia se eleva al 80%. Pues solamente hay 4 países latinoamericanos que no han participado en ningún momento en ningún contencioso ante la Corte, que son Cuba, Haití, Panamá y República Dominicana. Y a pesar de esto, 2 de ellos, estos 2 países de esos 4, tuvieron jueces, uno en la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecedente de la Corte Internacional de Justicia, Juan Sánchez de Bustamante, y otro, el panameño Alfaro, que lo fue de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues 16 de 20 son países latinoamericanos, 80% por lo tanto de ellos que han participado en procedimientos territoriales o no territoriales ante la Corte Internacional de Justicia. En La Palma, por supuesto, se la lleva Nicaragua, que ha tenido 14 intervenciones ante la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua judicializó su política territorial, aparte de otras políticas, y bueno, sus vecinos tomaron también cuenta de ello y siendo demandante en unos casos acabó siendo demandada en otros. Nunca discutió la jurisdicción de la Corte, siempre entró al fondo de los asuntos, sea con Costa Rica, con Honduras o con Colombia. Países que, por otra parte, también tienen un número alto de casos ante la Corte. Luego otros han tenido menos. Chile, México y Perú, pues han tenido cuatro casos, porque claro, Perú hay que tener en cuenta que tuvo 3 casos con Colombia encadenados, y por lo tanto eso hace el número de 4, de que Perú tenga 4 casos con 3 sobre el tema del derecho de asilo, aplicado a Villa de la Torre y un recurso de interpretación de la primera de estas sentencias. Esos son los 4 casos peruanos, ¿no? Pero en Ecuador ha estado en 3, Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala en 2, y a Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela en 1. Bueno, por lo tanto, 34 de los 182 casos resueltos por la Corte o en marcha ante la Corte han tenido que ver con países latinoamericanos. Y este es significativo también. Antes dije que 80% de los países latinoamericanos han actuado ante la Corte como demandantes o como demandados o como demandantes y demandados según los casos, mientras que solamente el 55% de los miembros de la organización lo han hecho, ¿no? Bueno, pues ahora también, si analizamos el número de casos planteados ante la Corte y el porcentaje de casos que afectan a estados latinoamericanos, nos encontramos que si en Naciones Unidas el peso latinoamericano en número es de algo más de un 10%, en la Corte ese peso se eleva hasta más del 18%. Y si analizamos el asunto desde el punto de vista de los casos pendientes, es decir, aún no resueltos, el porcentaje es enormemente mayor, porque se eleva más del 31%. Es decir, que prácticamente 1 de cada 3 casos planteados actualmente ante la Corte concierne a países latinoamericanos. Estos contenciosos, desde luego, como veremos, son fundamentalmente contenciosos entre países latinoamericanos, pero también los ha habido y hay contenciosos con países no latinoamericanos. Por supuesto, la palma se la llevaría a Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido pleitos en el ámbito latinoamericano
con Paraguay y México en función de la no asistencia consular de nacionales de uno y otro país condenados a muerte. Pero el asunto evidentemente más llamativo es la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos por uso de la fuerza, que acabó en el año 86 con la condena de Estados Unidos por prácticamente la totalidad de los principios fundamentales del derecho internacional. Y secuelas de esa condena fueron las demandas planteadas por Nicaragua contra Honduras y El Salvador como, digamos, Honduras y Costa Rica, como coadyuvantes necesarios de la agresión de Estados Unidos contra Nicaragua en aquellos años 80, contra los gobiernos sandinistas, ¿no? Nicaragua también ha demandado recientemente a Alemania por complicidad con Israel en crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio en los territorios palestinos ocupados, un tema que está en curso actualmente, ¿no? Aparte de solicitar la intervención en el contencioso planteado directamente por África del Sur contra Israel. Esta relación sería prácticamente completa si no añadiéramos, bueno, pues los pleitos de Belice contra Guatemala y contra Honduras en este momento, y los que tuvo hace muchísimos años, 70 años, en los comienzos prácticamente de la Corte Internacional, cuando Reino Unido decidió demandar a Chile y Argentina por sus reivindicaciones en el Antártico, casos que no siguieron adelante por desistimiento del demandante. Y la relación de países terceros que han tenido conflictos elevados a la Corte, pues volvería a Guatemala, demandada por Liechtenstein en el famoso asunto Nottebohm, que los jueces internacionales privatistas pues conocen muy bien en relación con el tema de la nacionalidad efectiva y el ejercicio de la protección diplomática, ¿no? Pero como digo, la mayoría de los contenciosos son contenciosos entre países latinoamericanos, y mencioné el primero, que no lo voy a desarrollar, los contenciosos no territoriales, ¿no? No ha habido muchos en este sentido. He mencionado ya las demandas de Nicaragua contra Costa Rica y Honduras como consecuencia de su cooperación y complicidad con Estados Unidos en la agresión de los años 80, pero también podríamos mencionar, ya en otro de cosas, los temas vinculados a Colombia con Perú por los casos de derecho de asilo de Haya de la Torre, y antes la interpretación del propio derecho de asilo y el recurso de interpretación que planteó sobre este asunto la misma Colombia contra Perú, casos que, por cierto, no son de los más brillantes evacuados por la Corte. Francamente, fueron bastante, en fin, diré, pobres de contenido y de aproximación. Pero curiosamente, esta cuestión del derecho de asilo se ha vuelto a replantear muy recientemente con la demanda de México contra Ecuador y de Ecuador contra México en relación con el asunto del asalto a la embajada de México en Quito para sustraer de forma violenta a un antiguo vicepresidente ecuatoriano, el señor Glass, que estaba allí asilado. Y eso condujo. Curiosamente, es un caso en el que México, en su demanda, no se ocupa del derecho de asilo como tal. Realmente demanda a Ecuador por la violación de la inviolabilidad de su misión diplomática y las vejaciones a sus agentes, ¿no? Pero curiosamente, él no entra en el asunto. Esto es una asunto ya de por sí sustancial. El asunto de los límites y alcances del derecho de asilo. Y eso facilitó que sea Ecuador el que ha demandado a México por considerar que ha abusado de su estatuto, el estatuto de sumisión, para proteger a una persona perseguida por delitos comunes y no políticos, y en consecuencia, pues y no atender, en definitiva, al estado de sede para
zanjar esta cuestión. Esto nos llevaría muy, muy lejos. Yo creo que sustancialmente en México tiene las de ganar en ambos casos, aun siendo demandado en el segundo, porque realmente si se es parte en el convenio del 54 de asilo, pues es el Estado que concede el asilo el que califica el delito del que se acusa al perseguido por el Estado local, y el Estado local está obligado a entregarle un salvoconducto para que salga del país, sin perjuicio de que después pueda pedir la extradición de esa persona, evidentemente con pocas expectativas de éxito. En esto como un inciso, los casos fundamentales, los que tengo que hablar son los casos de carácter territorial. Y se puede decir que son 13 casos cerrados y 2 o 3 casos, según se mire, en activo, pendientes de solución. Iremos hablando de ellos a lo largo de esta intervención. No quiero ser muy reiterativo en cosas que por necesidad expositiva pues van a aparecer y reaparecer más una vez. Pero bien podríamos decir que en estos casos podríamos, desde un punto de vista del procedimiento, clasificarlos en 3 categorías. Casos que podemos más simples. ¿Qué llamo yo un caso simple? Un caso que se ha desarrollado sin incidentes de carácter procesal ajenos al propio procedimiento principal. Es decir, ha habido una fase oral, una fase escrita en 2 etapas, normalmente, memoria contra memoria, réplica y dúplica, y luego pues se ha entrado en los alegatos orales y de ahí se ha ido a la deliberación de la Corte y a la sentencia. Casos simples. Llamo casos semicomplejos aquellos que además han encontrado en su camino un incidente procesal, sea unas excepciones preliminares, sea unas medidas provisionales, sea unas demandas reconvencionales, casos semicomplejos porque hay añadido, esta incidencia en el camino. Y casos complejos, aquellos donde no se ha habido una incidencia, se ha habido 2 o más incidencias. Evidentemente, a menor complejidad, menor duración del procedimiento. Pero esto es una regla con excepción, porque en efecto los casos más rápidos de solución han sido los casos de Honduras con Nicaragua sobre la validez de la sentencia arbitral del Rey de España de 1906, el caso de Cano, en los casos territoriales planteados ante la Corte. Yo entiendo que es un caso territorial también el caso que tiene que ver con la validez de una sentencia arbitral sobre una cuestión territorial. Pues bien, este fue el caso de más breve duración, duró apenas un par de años. Luego está el caso Costa Rica con Nicaragua sobre la negociación del río San Juan, también es el segundo caso menor en duración, pero luego, entre los casos simples, encontramos 2 casos que han sido de larga duración. Por tanto, digo que no hay reglas sin excepción. Así, el caso de Nicaragua con Honduras, la diferencia territorial y marítima, es un caso que ha durado 10 años, a pesar de que no hubo incidentes procesales, aparte del propio procedimiento normal del asunto. ¿Pero por qué? Porque transcurrieron más de 3 años, 3 años y medio, entre el procedimiento escrito y el procedimiento oral. Y otro caso que ha tenido larga duración es el caso precisamente Perú-Chile. Es un caso que, no teniendo otros incidentes, pues ha durado en una lista de 13 casos por duración, ocupa el lugar número 7. Sin embargo, es un caso, digamos, de los que he calificado como simple, ¿no? Duran más de 6 años este asunto. Los casos semicomplejos son como tales Argentina con Uruguay, porque ambas partes solicitaron medidas provisionales. Bolivia con Chile, la salida al mar, porque hubo excepciones preliminares de Chile. Y Chile con Bolivia, sobre las aguas del Silala, porque hubo demandas reconvencionales de Bolivia. Los casos complejos son todos los demás. Voy a citarlos ahora, volveremos sobre ellos, evidentemente en su momento, que son El Salvador, Honduras. Ahí se discutía todo, bolsones territoriales en el continente, soberanía sobre islas, delimitación de espacios marinos. Costa Rica con Nicaragua, en 2 casos, uno sobre ciertas actividades de Nicaragua
en el río San Juan con objeto de abrir caños y facilitar, digamos, nuevas aperturas o desembocaduras del río, unido a una carretera y es la contrademanda de Nicaragua, pues se construía de Costa Rica junto al río San Juan y que consideraba Nicaragua medioambientalmente perjudicial para el río y las relaciones de vecindad. Luego Nicaragua con Colombia, todos los casos de Nicaragua con Colombia han sido complejos. O sea que los tres casos que se han planteado, como veremos, han sido complejos porque han tenido de todo: excepciones preliminares, demandas reconvencionales, intervención de terceros, en fin, o una complejidad científica notable. Y luego los casos de Belice con Guatemala y Belice con Honduras, que esos están pendientes. Es complejo por la intervención solicitada por Guatemala, en el caso Belice con Honduras, y el caso Guyana con Venezuela, en el que ha habido una doble fase de jurisdicción y fondo, medidas provisionales pedidas por Guyana, una excepción preliminar planteada por Nicaragua. Estos dos casos están en marcha actualmente. Como vemos, por lo tanto, a menor problemática procesal, pues menor duración en principio, salvo excepción, y a mayor complejidad, pues mayor duración. Hay casos que, recordar, a ver, tengo el dato, que la mayor duración hasta ahora de un caso acabado fue la diferencia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, que duró 10 años, 11 meses y 10 días. Si tenemos en cuenta que después de este caso se plantearon otros dos casos, que son en cierto modo la secuela de este, pues uno duró 8 años, 4 meses y 26 días y el otro 9 años, 9 meses y 27 días. O sea que Nicaragua y Colombia se han pasado pleiteando pues 20 años sobre estos particulares, ¿no? El acervo judicial, el acervo que han facilitado estos casos es muy notable. Contamos con 6 sentencias sobre secciones preliminares, con 13 sentencias de fondo, con 3 sentencias en incidentes de intervención, con una sentencia de revisión y con una sentencia de fijación de una indemnización, más media docena de órdenes sobre medidas provisionales. Si añadimos a esto las 40 opiniones individuales, las 34 opiniones disidentes y las 55 declaraciones presentadas por los jueces en este conjunto de casos, veremos que es un acervo muy importante en que quisiera estudiar monográficamente, pues ya en fuentes primarias tiene un material acumulado enorme, aunque yo entiendo que este es un tipo de obra más que de iniciación, de culminación. Tienes que tener una experiencia acumulada y más vale empezar por el análisis profundo de un caso o de unos casos que ocupan a un país determinado, que no pretender el análisis global, porque además vienen luego las fuentes secundarias, es decir, todos los que han elaborado comentarios, notas, artículos sobre estas sentencias, sobre estas declaraciones, sobre estas opiniones, sobre estas órdenes de la Corte. Es decir, realmente la acumulación, digamos, es muy grande sobre todos estos particulares. Bien, el fundamento jurisdiccional ha sido mayoritariamente el Pacto de Bogotá, el artículo 31 del Pacto de Bogotá. Y en muchos casos no ha sido objeto de discusión por parte de los demandados. Y es curioso este papel importante del Pacto de Bogotá, que aparece 3, 6, 10, 11 de los casos que he citado tienen su fundamento en el Pacto de Bogotá. Y es decir que es curioso porque el Pacto de Bogotá estuvo durmiendo una larguísima siesta desde su firma y entrada en vigor hasta su utilización. Por tanto, de cierto modo, esta utilización es relativamente reciente, la del Pacto de Bogotá, y como digo, muy exitosa, porque debes señalar que las excepciones preliminares planteadas por algunos países, no con base, bueno, unas veces con base en negar la competencia de la Corte, pero muchos otros en negar la admisibilidad de la demanda sin entrar en la competencia de la Corte,
porque estaba sometido a una serie de restricciones, el Pacto de Bogotá, que en opinión de los demandados, pues cubría su excepción, pues como digo, en este supuesto han fracasado casi siempre. Colombia le ha sabido sacar siempre un poquito ha tenido satisfacciones parciales, nunca totales, pero parciales a sus excepciones, de modo forma que ha conseguido limitar el objeto sobre el que se ha pronunciado luego la Corte en las demandas planteadas por Nicaragua. Pero todas las demás, planteadas por Bolivia, perdón, por Chile contra Bolivia, pues esas han fracasado. Y ha habido pocas, como ven, pocas excepciones preliminares planteadas en estos asuntos. Caso Pacto de Bogotá, pues Perú-Chile, Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, Nicaragua con Colombia, Belice con Honduras. Belice, curiosamente, bueno, se adhiere al Pacto de Bogotá justamente para poder demandar a Honduras. Es decir, no era parte del Pacto de Bogotá y se convierte en parte para acto seguido demandar a Honduras. O sea que es realmente una adhesión de autor, una adhesión con ya tenía previsto que es lo que iba a hacer a continuación, porque si no, no hubiera tenido una base jurisdiccional para demandar a Honduras. Luego el Pacto de Bogotá se asocia en otros casos, los casos con Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua, Colombia, con el 36.2 del Estatuto de la Corte. O sea que también había declaraciones unilaterales de las partes que en virtud de la llamada cláusula opcional funcionaban como una especie de acuerdo entre ellas para asumir la jurisdicción. Pero debo señalar que cuando la Corte ha considerado que el Pacto de Bogotá era un fundamento suficiente para justificar su jurisdicción, ha preferido no entrar en el segundo fundamento de jurisdicción alegado por si acaso por los demandantes. Y el caso Costa Rica-Nicaragua sobre el río San Juan no solamente tiene dos fundamentos de jurisdicción, ya mencionado, sino un acuerdo bilateral entre los cancilleres de ambos países. Por tanto, ahí el fundamento era triple. Argentina-Uruguay se basa en un tratado específico, que es el Estatuto del Río Uruguay, que tiene una cláusula para someter a arbitraje, en su caso, las diferencias que puede haber sobre el manejo, el régimen del río por las partes. Y es esa la base que usó Argentina para demandar a Uruguay. Luego tenemos un compromiso, más el artículo 36 del Estatuto, en el caso Honduras-Nicaragua, el rey de España, el famoso caso de Cano del año 60. Ahí pues se une la idea de un compromiso, también con el hecho de que las partes tenían declaraciones de aceptación a la jurisdicción de la Corte con base en el artículo 36.2 del Estatuto, ¿no? Un compromiso exclusivamente es la base de dos jurisdicciones, El Salvador-Honduras, pleito sobre, como decía antes, bolsones territoriales, islas, delimitación marítima, estatuto de Golfo de Fonseca, y Guatemala-Belice. Es un compromiso. Este compromiso de Guatemala-Belice es muy singular porque es un compromiso del año 2008, pero como luego se requerían una serie de referéndums o referenda de las partes, Guatemala lo hace en el 2018, Belice en 2019, pues solamente una vez que estos referenda favorables a que se someta a la Corte su diferencia territorial, pues conduce realmente a, a que se presente la acción ante la Corte. Por tanto, desde el compromiso hasta que se hizo la acción han pasado sus buenos 11 años, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los modelos de jurisdicción. Excepciones preliminares, ya he dicho que ha habido muy pocas y han fracasado. Generalmente los demandados que han planteado estas excepciones han esperado el último día posible, que es los cumplimiento de 3 meses posteriores a la presentación de la memoria, y si no, ya no se pueden presentar excepciones preliminares, y por lo tanto esperar el momento final. Y es muy inteligente esta medida, porque los estados pueden hacer dos cosas cuando son demandados. Pueden
enfadarse muchísimo, montar en cólera, no podemos soportar esto, esto es inaguantable, venga, depresión. Y no se enteran aún de cuál es el contenido de la memoria del demandante. Es mucho más inteligente, requiere un ánimo más frío, el esperar a que el demandante, después de la demanda, presente su memoria de fondo. Y así tú ya tienes en tu mano todos los elementos para saber si te conviene y cómo te conviene plantear una excepción preliminar. Por tanto, en general, como digo, pues tanto Chile como Colombia han actuado, la misma Venezuela frente a Guyana, de esta forma inteligente, esperando a ese último día de plazo para presentar una excepción preliminar. Solo la propia Colombia, en el caso sobre la plataforma continental ampliada y su delimitación marítima con la plataforma continental de Colombia, demanda planteada por Nicaragua, pues lo hizo antes de que se produjera este hecho. Y realmente, 4 meses antes de que Nicaragua prestara su memoria, ya había planteado una excepción en este asunto en Colombia. Pero por lo demás, como digo, se suele esperar a ese momento. Medidas provisionales, pues las ha habido en pocos casos también. El caso de Argentina-Uruguay las presentó primero Argentina y fracasó. Y Uruguay no se, no se atuvo a este éxito relativo que suponía el rechazo de las medidas provisionales pedidas por Argentina, sino que también las pidió después, en otro momento, unos meses después, y también fracasó. Con lo cual, esa pequeña ventajilla que podía tener quedó neutralizada. Porque además, si no recuerdo mal, pues fue el voto unánime, salvo el voto ad hoc del juez ad hoc de cada parte, la que determinó el sino de estas solicitudes. Costa Rica, sin embargo, ha tenido mucha más fortuna en las medidas provisionales que ha pedido contra Nicaragua a lo largo del caso actividades de Nicaragua en el río San Juan y carretera construida por Costa Rica junto al río San Juan, una demandante y otra demandada. Ahí ha tenido la posibilidad de obtener medidas provisionales que en cambio se han negado a Nicaragua cuando las solicitó. Y en este caso, que es uno de los casos realmente considero más desapacibles de toda la historia, porque es un caso muy engorroso, muy administrativo, realmente una complicación, en fin, se resolvió finalmente el caso, ya lo veremos en su momento, y Costa Rica ha sido un país exitoso ante la Corte. Y luego Guyana pidió medidas provisionales también contra Venezuela y, bueno, de ellas no puedo hablar, salvo decir que de las 5 que solicitó, obtuvo 2 que realmente venían a confirmar obligaciones conforme al derecho internacional general tendría ya Venezuela sin necesidad de que la Corte lo reiterara, como era pues que no alterara el statu quo territorial mientras se evacuaba el procedimiento y que no tomara ninguna medida que pudiera agravarlo. Eso, en cambio, todas las peticiones de Guyana para que la Corte ordenara suspensión del procedimiento referendario puesto en marcha por Venezuela y otras medidas, pues fueron descartadas por la Corte porque evidentemente eran improcedentes, siendo una cuestión de régimen interno de cada país, decir cómo organiza su acción exterior, cómo toma sus decisiones y por lo tanto, mientras esas decisiones no se traduzcan en el propio plano exterior, pues son algo que no rebasa el ámbito natural de competencia de un Estado. Bien, ha habido otras cuestiones como demandas reconvencionales, decíamos. El caso del Silala los planteó Bolivia contra Chile. En el caso Costa Rica-Nicaragua los planteó Nicaragua contra Costa Rica y Costa Rica contra Nicaragua. En el caso de Nicaragua con Colombia los planteó Colombia contra Nicaragua. Hay otros casos que, precisamente las relaciones Costa Rica y Nicaragua, se han producido una unión de casos
decir, porque tiene mucha relación. Yo antes he mencionado precisamente el caso de actividades de Nicaragua, Río San Juan, y carretera construida por Costa Rica junto al Río San Juan. Pero son dos casos que estaban tan íntimamente relacionados que la Corte optó por unirlos y se resolvieron simultáneamente en la misma sentencia, ¿no? Y el otro caso es el caso de la delimitación marítima, también Costa Rica y Nicaragua, porque ahí se introdujo una cuestión sobre dónde se producía la frontera terrestre en relación con una isla, Isla Portillos, que al parecer se sostenía que no, su estatuto no había sido totalmente resuelto en cualquier diferencia anterior y por tanto había que tomar decisión sobre él, no era cosa juzgada. Y ahí, evidentemente, pues también la Corte optó por unir ambos casos a petición de Costa Rica, es decir, era lógico que así se hiciera. Desistimientos no ha habido ninguno, porque el único desistimiento en este ámbito que sería afín a los casos territoriales sería el desistimiento de Ecuador cuando demandó a Colombia justamente por uso de pesticidas en la zona fronteriza que afectaban cultivos ecuatorianos cuando se trataba de combatir los cultivos ilegales vinculados a, en fin, a la producción luego de hoja de coca, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un poco el cuadro general. Ahora voy a tocar un tema bueno, todos los temas me parecen interesantes, pero dentro del tiempo que disponemos, voy a tocar el tema de los jueces ad hoc, porque en los casos latinoamericanos tienen muy especial relevancia por lo siguiente. En ninguno de los casos, en ninguno de los casos, en los 13 terminados, ni en los 2 pendientes o 3 pendientes, actualmente, pues no había ningún nacional de ninguna de las partes en la Corte como miembro de la misma. Por lo tanto, no se podía proceder el hecho de que, bueno, es que una parte tiene un nacional que es miembro de la Corte. No, no ha habido nunca, en ningún caso, un nacional de una de las partes como miembro de la Corte. Por lo tanto, todas ellas han tenido derecho a nombrar, bueno, a proponer la designación de un juez ad hoc. Y el número total de jueces ad hoc en los casos territoriales asciende sin mis números, yo soy de letras, pero bueno, espero que contar es algo que aún no he perdido definitivamente por senilidad prematura. Por tanto, son 27 casos. Ciertamente algunos jueces ad hoc han sido de intervención múltiple, o sea, han estado en más de un caso, algunos han estado en media docena de casos. ¿Verdad? Pero los franceses Guillaume, Midaudet, el italiano Gaya, McRae, el español Torres Bernárdez, el alemán Sima, estos han estado en más de un caso. Otros, lamentablemente, no han llegado a firmar ni una sola sentencia, porque o se murieron antes de que hubiera deliberación, o dimitieron, y dimitieron por razones personales que ignoramos, o bien porque habían accedido a un cargo que era incompatible con este ejercicio profesional como juez ad hoc, o porque se habían convertido en miembros de la Corte. Es decir, porque habían pasado del estatuto de juez ad hoc en los procesos trienales de elección de jueces miembros de la Corte, pues habían sido candidatos y habían ganado un puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el caso más singular es el de Cansado Trindade, ¿no? Fallecido hace unos meses, desgraciadamente. Cansado Trindade era juez ad hoc de Costa Rica frente a Nicaragua y fue elegido miembro de la Corte, ¿no? Y entonces no dimitió, siguió conociendo el caso como miembro de la Corte porque se entendió que estaba prácticamente muy avanzado el procedimiento y si hubiera dimitido hubiera tenido que nombrar Costa Rica otro juez ad hoc y él por, digamos, razones de moral
natural, que no por imposición legal, pues se había tenido que dimitir, ¿no? Entonces optó por seguir en el caso como miembro de la Corte, pero Costa Rica no nombró un nuevo juez ad hoc. Es un caso por Dios significativo por esta circunstancia. Pues bien, de los 27 jueces ad hoc que han aparecido en conflictos, en contenciosos territoriales ante la Corte, solo 2 han sido nacionales de los países en parte que los proponían. Y son justamente en el caso Argentina con Uruguay, el argentino Vinuesa, y en el caso Perú-Chile, el chileno Orrego Vicuña. Hay otros 5 latinoamericanos o españoles. Primero, Urrutia Holguín, en el caso de Cano, el año 60, de Honduras con Nicaragua. González Campos y Torres Bernárdez, vinculados a los casos como jueces de Honduras. Paulillo como juez de El Salvador, el uruguayo Paulillo, en recurso de revisión, la demanda de revisión planteada por El Salvador contra Honduras por la sentencia famosa del 92, que se trató de impugnar en el 2002, y Casado Trindade, al que acabo de mencionar. En general puede decirse que los latinoamericanos prefieren a los europeos continentales, porque 11 de los 27 son europeos continentales. Bien es cierto que uno es ruso, Stopnikov, pero no hay ningún británico, circunstancia muy digna de consideración y de atención y muy explicable. Y hay solo ya en el ámbito otánico, occidental, pero no europeo continental, tenemos 2 estadounidenses únicamente, también explicable, Caron y Brower. Y curiosamente lo que está en ascenso y gusta mucho, por lo visto, en los últimos tiempos, es lo que yo llamo la Commonwealth blanca, es decir, los países miembros de la Comunidad Británica de Naciones de genética original blanca, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Pues bien, hay, digamos, 3, un canadiense, una australiana y un canadiense australiano, como jueces ad hoc de países latinoamericanos. Afroasiáticos solamente 4. Bellawi, antiguo presidente de la Corte, argelino, hombre brillantísimo. Al-Kasaune, jordano, también Mensa, y Dugar. Este último es sudafricano y precisamente se considera que es uno de los espíritus que ha animado con su pluma y su sabiduría la demanda de África del Sur contra Israel actualmente en curso, ¿no? También sería interesante señalar cómo el ser juez ad hoc ha sido a veces trampolín para convertirte en miembro de la Corte y por otras veces ha sido justamente la palanca que te ha permitido ser juez ad hoc después de haber sido miembro de la Corte. Porque hay 3 jueces ad hoc de países latinoamericanos que luego fueron miembros de la Corte. Ago, el famoso Ago, italiano, un hombre del que todo el mundo habla, bueno, con una admiración increíble, porque no escribió mucho, pero habló bastante y habló muy bien. Pero curiosamente, muy joven fue juez ad hoc de Honduras frente a Nicaragua, en el famoso caso que he mencionado varias veces de la sentencia arbitral del Rey de España de 1906. Y luego ya otros 2 que eran miembros, primero jueces ad hoc y luego miembros de la Costa, Casado Trindade y el italiano Gaya. Estos eran jueces ad hoc. Casado Trindade, como digo, ha sido de Costa Rica. Gaya fue juez ad hoc de Nicaragua, luego estado también en otros casos, pero pasaron luego a ser miembros de la Corte. Y miembros de la Corte que luego han sido jueces ad hoc de países latinoamericanos, está el propio Bellawi, Guillaume, ambos expresidentes de la Corte, Al-Kasaune, que fue vicepresidente, Simma, el alemán Simma, y el ruso Skotnikov. Esta es la relación de jueces ad hoc. Si ahora miráramos el punto de las votaciones, pues diríamos que en general las votaciones han sido adoptadas por amplias mayorías, incluso por unanimidad en muchos casos. Son votaciones a veces complejas, porque no son votaciones de decir sí o no, este tiene y este no, ni se resuelven a veces en 2 apartados, a veces tienen
6, 7, 8 o 9 apartados. O sea que, en ese sentido, pues las votaciones se dispersan en ese sentido y puede que un apartado sea por unanimidad y el otro por una mayoría escasa, ¿no? Bueno, teniendo eso en cuenta, si analizamos qué sentencias o partes de sentencia tuvieron por lo menos un tercio de jueces en contra de la decisión, nos encontramos con lo siguiente. En primer lugar, la delimitación marítima entre Perú y Chile. A ustedes, supongo que la mayoría de los que me están escuchando son peruanos. Por lo tanto, les parecerá especialmente interesante. En esa decisión, la decisión de abandonar el paralelo en el que alcanzaba la costa el mar y seguía durante 80 millas, según la sentencia, en abandonar este paralelo para volver a la equidistancia de costas respectivas y, por tanto, derivar hacia el suroeste la costa, la línea, en beneficio de Perú, ese tuvo 6 votos en contra. O sea, se aprobó por 10 contra 6. La decisión, otro caso, del río San Juan, entre Nicaragua y Costa Rica, entre Costa Rica y Nicaragua, para ser más precisos, pues la decisión de que los turistas embarcados en barcos costarricenses no necesitaban visa de Nicaragua, se aprobó con 9 votos contra 5. Por tanto, también esta regla. Luego la intervención, la pretendida intervención de Costa Rica, en el caso Nicaragua con Colombia, esa se rechazó la solicitud de Costa Rica por los pelos, por 9 contra 7. En cambio, la petición de intervención paralela de Honduras, en este mismo caso, se rechazó por 14 contra 2. O sea que, evidentemente, la motivación en uno y otro caso indicaba que lo que había detrás de la petición de uno y otro pues era más endeble en el caso de Honduras y más fuerte, aunque no lo suficiente para obtener la aceptación de la intervención en el caso de Costa Rica. Luego, en el caso de la violación de derechos soberanos de Nicaragua por Costa Rica, por Colombia, aquí hubo partes del dispositivo que se aprobaron por 9 contra 6 y 10 contra 5, ¿no? Y por último, el asunto más espectacular desde el punto de vista de la votación es justamente el que se produce en el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia en relación con la delimitación de la plataforma continental de Nicaragua más allá de sus 200 millas en relación con la plataforma continental de Colombia dentro de sus 200 millas. Ahí hubo una excepción, hubo muchas excepciones planteadas por Colombia, pero y prosperó un tema secundario, pero el tema fundamental, Colombia sostenía que había cosa juzgada en este asunto por la sentencia anterior de 2012 y finalmente el asunto se resolvió por 8 contra 8, pero como el presidente era de los 8 que quería que no había cosa juzgada y por tanto no cabía la excepción, el voto del presidente fue dirimente y determinó que sí que se siguió el caso hasta su conclusión que ya fue luego muy favorable a Colombia, puesto que en definitiva la Corte vino a decir que cuando una plataforma continental de un país quiere o se extiende por zonas geológicas más allá de las 200 millas y choca con la plataforma continental de un país que está sosteniendo sus primeras 200 millas, que esas 200 millas hay que respetarlas. O sea que no puede entrar en juego un equilibrio que le permita tener a una, digamos, 300 y a otra 100, ¿no? Es decir, es decir, que la idea de que en definitiva las plataformas continentales ampliadas, en virtud de zonas geológicas, pues no pueden entrar en igualdad de condiciones en conflicto con las plataformas continentales hasta las 200 millas de cualquier estado. Muy interesante esa cuestión. Y ahora voy a hacer muy rápidamente, nos quedan para mi intervención, según la orden draconiana recibida, 12 o 13 minutos, un repaso muy sucinto, muy casi televisivo, por tanto superficial posiblemente, de los casos planteados en la Corte, a los que he ido mencionando,
en función de los temas en los que eran relevantes, pero ahora quiero hacer una mención. Y voy a seguir un turno arbitrario. Argentina-Uruguay. Bien, aquí hemos mencionado ya el fundamento jurisdiccional muy particular que tuvo este caso, el Estatuto del Río Uruguay. Sobre esta base se planteó la demanda. También he mencionado que ambas partes presentaron en tiempos diferentes, unos meses, demandas de medidas provisionales y la Corte las rechazó todas, siempre por 14 votos contra uno. El uno era en un caso el voto del juez ad hoc uruguayo y en el otro el juez ad hoc argentino. Y bien, digamos que hubo casos de tiro por la culata. Pues no prosperó ninguna de ellas. Lo que quiero es subrayar también el papel de los expertos en este caso. Y el valor de los interrogatorios. Siempre se ha dicho, no sé si es una leyenda urbana o no, tendríamos que acudir a una lectura personal de esto, pero está en las actas, en los comptes rendus de las sesiones, que Argentina perdió en gran medida el caso porque el contrainterrogatorio que se hizo a los expertos fue demoledor para ella. Se dice. O sea, que el papel de los expertos y el valor de los interrogatorios aquí se puso de relieve. Y se puede decir que en este caso el triunfo fue de Uruguay. O sea, ¿por qué? Al finalmente Uruguay lo condenan no yo por lo fundamental, lo condenan únicamente a una cosa menor que no hizo consulta previa con Argentina, la consulta que reclamaba y la información previa que reclamaba el Estatuto del Río Uruguay. Pero esto con la mera mención de que esto había sido así, se considera satisfacción suficiente. También es cierto que ya, hablando entre nosotros y naturalmente con total irresponsabilidad por mi parte, siempre se ha dicho, que seguramente lo han dicho los uruguayos, o los chilenos a lo mejor, que no, en función de sus relaciones, como las relaciones de vecindad en América Latina no siempre son a partir de un piñón, sino más bien a despeñarse recíprocamente, pues siempre se ha dicho que a Argentina no le molestaba que hubiera fábricas de celulosa junto al río Uruguay, sino que se hubieran establecido en la ribera uruguaya y no en la Argentina. Es decir, que el amor hacia el medio ambiente del río era un amor sobrevenido en función de estas circunstancias. Pero yo esto ni lo afirmo ni lo desmiento, simplemente me parece un cotilleo que en un ambiente relajado como es el nuestro y no puede ser de otra manera, pues yo les comento. Porque bueno, por otra parte, francamente, ponerse en un plan muy académico, muy señorial, muy aquí estoy yo, dictando, me parece a estas alturas de mi vida bastante improcedente, vamos, ¿no? Es que no le veo ningún motivo para hacerlo. En el caso Perú con Chile, a ver si les interesa a ustedes, bueno, pues esta es una demanda negociada, realmente, porque aunque se fundamenta en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, entiendo que las partes ya habían un poco decidido que, bueno, que Perú planteara la demanda, que Chile no iba a oponerse a ella, y de hecho no se opuso planteando excepciones preliminares, fue directamente al fondo. Ahora bien, yo creo que, y siguiendo pues con mi forma de proceder tan irreverente, pues creo que, francamente, Perú obtuvo más de lo que eh, merecía conforme a las obligaciones asumidas. Es decir, si hubiéramos aplicado el principio de equidistancia, Perú debería tener mucho más. La línea primera de 80 millas, siguiendo el paralelo que sale del hito número 1 y pasa por la costa hasta la 1080, eso, evidentemente, a partir de qué distancia, lo perdió Perú. Pero Perú perdió eso porque tuvo malos gobernantes, simplemente. Es decir, la Corte ha venido a matizar, a ponderar, a suavizar las pérdidas que iba a padecer Perú por consentir la Declaración de Santiago y otros acuerdos, otras declaraciones a las que llegó con Chile de una forma, digamos, pues muy poco estudiada. Es decir, cualquiera que mire el mapa se da cuenta que la equidistancia beneficiaba a Perú y que el paralelo beneficiaba de una forma escandalosa a Chile. Por tanto, no tenía por qué aceptar
ese procedimiento. Pero en mi opinión, honestamente, yo creo que Chile tenía un derecho adquirido a que el paralelo llegara hasta las 1.200, conforme a los acuerdos y a las declaraciones adoptadas anteriormente. Es mi opinión. Evidentemente, la Corte tuvo la cortesía de desmentir este tipo de opiniones para decir que no, que eso era porque hasta ahí llegaba la pesca más o menos, y que a partir de la 1080, eso se había hecho pensando en la pesca, que a partir de la 1080 eso dejaba de valer y que ya volvíamos a la equidistancia. Bueno, pues le hizo un gran regalo a Perú la Corte Internacional de Justicia con esta decisión, que como digo fue una decisión que ya tuvo 6 votos en contra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque evidentemente había quien sostiene lo contrario. Pero bueno, me alegra mucho que Perú tuviera esto, aunque fuera un lugar donde, dadas las altas profundidades que alcanza el Océano Pacífico en esa zona, desde muy pronto, pues la utilidad económica sea prácticamente nula. Pero bueno, la utilidad geopolítica, estratégica, es muy importante. Y a lo que sí tenía derecho Perú, sin ninguna duda, es a mantener su plataforma continental y su zona económica exclusiva más allá del límite con Perú, con Chile. La idea de Chile de que cuando se llegaba a ese límite era mar abierto, todo para poder realizar su famoso mar presencial y hacer con la isla de Pascua y compañía una especie de mar chileno, eso no se tenía absolutamente en pie. Ahí la razón de Perú era total. Y bueno, así se le ha reconocido. Y bueno, creo que las coordenadas ya finalmente se fijaron definitivamente y que no hay, espero que no haya ningún pleito sobre ese particular entre las partes. Pero como digo, los malos gobernantes, bueno, malos gobernantes, sí, malos gobernantes en este punto, pueden ser magníficos gobernantes en otros puntos, pero, o quizá en aquel momento no eran conscientes de la evolución del derecho del mar, por dónde iba. Y entonces creo que bueno, eso de los paralelos pues, resultaba bastante plástico, bastante pedagógico, bastante fácil de asumir y aceptaron algo que evidentemente perjudicaba a Perú y después de deshacer ese entuerto era bastante complicado. Pero la Corte, como digo, tuvo la sensibilidad para no darle esta victoria a Chile y dice, bueno, ahí vamos a aplicar otra vez la equidistancia. Por tanto, Perú tiene que estar más satisfecho que Chile en este asunto. Bolivia con Chile, salió sobre al océano. Bueno, aquí este es un caso en el que la opinión pública ha estado excesivamente involucrada y los medios, el caso se televisaba en directo a horas de madrugada en América Latina, la gente se reunía para seguir el caso y tal. El caso fue muy bien en la primera fase para Bolivia porque las acciones preliminares planteadas por Chile fueron rechazadas. Eso ha creado expectativas excesivas en Bolivia y luego pues la Corte decidió en una sentencia que a mí me parece muy desafortunada. Evidentemente yo fui, como ustedes supongo que saben, uno de los abogados de Bolivia y esa sentencia me parece muy desafortunada. La Corte fue más conservadora que progresista en el sentido de que en lugar de respaldar la buena fe y sostener que las declaraciones y promesas hechas por Chile a Bolivia tenían un valor jurídico y no meramente político o cínico, más que político, es decir, que eran promesas que se llevaban el viento al día siguiente de ser formuladas, si hubiera sostenido esto, como era mi opinión, hubiera sido progresista. Pero sostuvo la idea de que los estados pueden prometer y mentir lo que les dé la gana continuamente. Y bueno, me parece que por un orden judicial no es la forma más adecuada de comportarse. Por tanto, soy muy hostil como académico, no ya como abogado, que lo fui en su momento y creo que dimos buenas razones para sostener la causa boliviana, pero soy muy hostil académicamente también a la forma en que la Corte resistió esto, aunque debo felicitar a los chilenos porque no me cabe duda de que ellos ganaron el fondo de este asunto y por lo tanto, pues ahí queda eso. Yo no me duelen prendas en ese orden de cosas, con independencia de que no siempre he sido bien tratado ni por unos ni por otros, porque como digo, la influencia mediática en estos asuntos ha sido excesiva y expone a los abogados a, digamos, posiciones de vulnerabilidad
que no se corresponde con su papel ni con la tarea que tienen que desempeñar. Luego está el caso Chile con Bolivia. Bolivia fue demandada por Chile. Chile parecía que tenía necesidad psicológica de demandar a Bolivia, para no ser solamente demandada por Bolivia. Pues a ver, aquí te devuelvo por el uso del río Silala. Aquí este es un tema que se quedó prácticamente sin contenido una vez que se hizo la adecuada investigación científica. Es un caso donde la ciencia acaba eliminando los problemas legales que han planteado las partes, partiendo de su ignorancia, de ignorancia, digamos, por desconocimiento aún de lo que tenemos de el Silala sostenía a Bolivia que era un acuífero nacional, propiamente boliviano, y que solo por vías artificiales pasaban aguas del Silala a Chile, con las que había alimentado sus minas del norte, ¿no? Chile sostenía que era un río internacional, modesto río internacional, que fluía naturalmente de Bolivia a Chile, aunque evidentemente la canalización que se había hecho de él podía facilitar ese fluir de un país a otro, ¿no? Bueno, una vez que se demostró que el Silala era un río internacional, realmente se puede decir incluso que por vía subterránea pasa más agua de Bolivia a Chile en esa zona que por superficie. Bueno, una vez que se demostró esto, pues el caso, y una vez que también Chile reconoció que Bolivia podía destruir las conducciones artificiales que las empresas chilenas habían hecho en territorio boliviano para beneficiarse de esas aguas para fines mineros, no de utilización humana, pues el caso quedó prácticamente sin contenido y digamos que este caso, pues lo que sí que sirvió fue para conocer a fondo el río y la hidrografía y la geología y todo el medio físico y natural de esa zona, bellísima zona de altas, he estado un par de veces ahí visitando y ha sido para mí un privilegio hacerlo, ¿no? Pero como digo, perdió un poco el caso sin objeto porque las dos cosas, pequeñas cosas que quedaron en marcha fueron desestimadas por unanimidad por la Corte. Por tanto, un caso sin objeto, digamos. La sentencia arbitral del rey de España, Honduras, Nicaragua, una demanda negociada. Aquí esta sentencia tiene importancia por la quiesencia, porque es una sentencia que se decide continuamente porque ahí el hecho de que Nicaragua aceptara la sentencia arbitral de 1906 durante un largo periodo de tiempo, pues hizo que, con independencia de que se considera nula o no, digo, bueno, ha sido consentida por la parte demandada y por lo tanto surte totalmente efectos. Por lo tanto, ha quedado esta sentencia entre Honduras y Nicaragua, la sentencia arbitral del rey de España, como unos referentes, como uno de los precedentes reiteradamente citados cuando se quiere hablar de la aquiescencia. El caso de Salvador, yo estoy ya, no sé si queréis que siga con este discurso, esta expresión, o me callo, porque se ha cumplido una hora de que estoy hablando y me quedarán por lo menos 10 o 15 minutos. ¿Sigo o me callo? Por favor, profesor, puede continuar. ¿Sí? Vale, pues continúo. El caso Salvador-Honduras, sobre, digo, cantidad de cosas, 6 bolsones territoriales en el continente, mira que son pequeños los estados, bueno, pues solo había 6 bolsones de diferencias territoriales allí, en el continente. De discusión sobre la titularidad, la soberanía sobre islas del Golfo de Fonseca, en concreto del Tigre, Menguer y Menguerita, estatus de las aguas del Golfo y salida al océano de los ribereños del Golfo. Aquí puedo señalar que es un asunto complejísimo, es un asunto que se resuelve por una sala ad hoc que se nombra, y yo la cito siempre para decir que no me explico por qué, o sea, aún no me explico por qué se acudió a una sala ad hoc presidida por un brasileño, formada por un británico y un japonés, y completada con un francés y un griego, para un caso entre dos países latinoamericanos que hablan en español y te dan la documentación en español. Bueno, el juez francés falleció y eso permitió, digamos, que entrara para sustituirlo el juez español Torres Bernárdez. Y fue la gran fortuna con la que se encontró Honduras, porque era el único que podía, de los 5, manejar en su idioma original
la documentación que tenía que ser traducida al francés o al inglés. Y Jesús, derecho indiano, traducido al francés o al inglés, contemporáneo. Bueno, para que lo interprete un griego. El brasileño es el menos, porque seguramente este sí que hablaba español. Un británico. Un japonés. Bueno, realmente me parece, vamos, es casi un chiste que un caso de estas características, los dos países centroamericanos lo sometieran a una sala doc de estas, vamos, de esta naturaleza. Bueno, así fue. La sala desarrolló una tarea encomiable. La sentencia tiene 290 páginas. Yo creo que es el récord de la dimensión de una sentencia de la Corte. Hubo 50 sesiones orales, 50 a lo largo de 2 meses, también otro récord. Un primer caso de intervención, como Nicaragua quiso intervenir, evidentemente estaba implicada en el tema del Estatuto del Golfo de Fonseca, porque es ribereña también, con los otros dos países del Golfo, y una intervención como no parte, es la primera vez que se admite una intervención, aunque como no parte de un Estado en un asunto planteado ante la Corte, nunca se habían admitido con anterioridad. Al cabo de 10 años, una solicitud de revisión de esta sentencia por parte de El Salvador, que no prosperó. El tema de la soberanía sobre Meanguerita se resolvió por vía de adyacencia a Meanguera. El Tigre se dijo es de Honduras, Meanguera es de El Salvador. Hay títulos para ello, no entraré ahora sobre el particular, pero Meanguerita, que era una minúscula ínsula próxima a Meanguera, y casi se llama Meanguerita, porque es de una criatura nacida de la misma, pues Meanguerita, pues por la adyacencia, es de Meanguera. Esto no gustó nada, por cierto, al juez ad hoc de Honduras, Torres Bernárdez, muy combativo siempre y gran hacedor de gran parte de esta sentencia, que globalmente es muy favorable a Honduras, porque a Honduras esta sentencia le da la salida al Océano Pacífico, aunque es el país cuya ribera está en el fondo del saco del Golfo, bordeada por las costas de los dos otros países, El Salvador y Nicaragua, y a pesar de que la isla Meanguera y Meanguerita ejerce como una especie de biombo o tapón para proyectar Honduras más allá del Golfo, la Corte decidió en el mes de Saladoc que como había un condominio en el Golfo, en las islas, en la parte que no había sido delimitada entre Nicaragua y Honduras, pues que también tenían derecho a los tres a salir al océano. Y por lo tanto, que si descontamos el mar territorial de El Salvador en su boca y el mar territorial de Nicaragua en su boca, la parte central de la salida del Golfo era de los tres. Por lo tanto, yo he llamado la doctrina de la salida periscópica de Honduras al Océano Pacífico, porque realmente es un canal, será un canal muy estrecho en su día. Y a todo esto, cuando se pensaba que todas las islas del Golfo de Fonseca habían sido, ya tenían su soberano competente, tengo entendido que hay una isla, es la isla Conejo, para mayor INRI, que se discuten ahora entre Honduras y El Salvador. No sé cuál es la situación actual de esta cuestión. Espero que se resuelva de una forma negociada. Luego, la diferencia entre Nicaragua con Honduras, diferencia territorial y marítima. Aquí es curioso que saben ustedes que los estados terceros pueden pedir la información sobre los procedimientos en curso, y la Corte pide autorización de las partes y estas consienten, entregan esa documentación. Esa documentación, aunque no se pida entonces o si las partes se nieguen a que se conceda, al final acaba siendo pública cuando se abre el procedimiento oral. Y cuando se abre el procedimiento oral, la Corte determina, salvo excepción, que las hay, pero salvo excepción, que el procedimiento escrito sea abierto al público. Entonces, no solamente los países, cualquier hijo vecino, ustedes mañana pueden ver el procedimiento escrito de cualquier procedimiento terminado ante la Corte sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues en este caso había estas peticiones de información y curiosamente Nicaragua con Honduras
pues la información se brindó a Jamaica y a Colombia, pero no a El Salvador, que también la había pedido. Y este es un caso interesante porque Honduras sostenía la línea del paralelo 15 como la línea que dividía espacios económicos marítimos de Honduras respecto de Nicaragua. Porque había un acuerdo, sería incluso tácito, sobre este particular. Bueno, esta tesis fue descartada por la Corte y por tanto se aplicó el principio de una equidistancia matizada y corregida, porque además había unas islas que se reconocieron como hondureñas, a las que se les reconocía a su vez 12 millas de mar territorial sobre un punto que entraban en colisión con un callo, el callo de Edimburgo de Nicaragua, y ahí se estableció una línea mediana o de equidistancia. Y sobre esto, bueno, pues una línea que tenía dirección noreste y por lo tanto beneficiosa en eso de cosas a Nicaragua. Aquí el tema también interesante es el punto de partida, porque en esta delimitación marítima, como el río fronterizo es un río enormemente oscilante, variable, no es un persevera menos que el matrimonio, realmente, pues ahí, bueno, no sé si la comparación es correcta o no, ciertamente, porque hay matrimonios que perseveran muy poco. Pero bueno, el caso es que había un problema sobre el punto de partida. Entonces, la Corte decide el punto de partida de la emisión marítima no está en la tierra, no está en el punto terrestre donde alcanza la frontera en ese momento, está en el mar. Y entonces las partes tienen que negociar por su parte cómo delimitan ese trozo o fragmento de aguas que están entre el punto que inicia la delimitación de la Corte con el punto donde alcanza la frontera terrestre, que es el río correspondiente, el que lo hace, ¿no? Bueno, Costa Rica, Nicaragua, Río San Juan, este es otro río. El río que determina, es un río interesante porque es un río totalmente nicaragüense. Generalmente los ríos fronterizos suelen ser ríos compartidos por las partes, en virtud del Talveg o en virtud de la mediana, en fin, hay distintos criterios para determinar la soberanía sobre los ríos fronterizos. Pero el río San Juan es un río estricta y totalmente nicaragüense. De manera que la soberanía costarricense empieza en la ribera, en la orilla, pero no en el río. Y esto planteaba algunos problemas porque el Tratado de 1852 y luego la sentencia de Cleveland, que vino a resolver algunas diferencias entre las partes, finales del siglo XIX, decían que en todo caso Costa Rica podía navegar con objetos de comercio, el río nicaragüense. Y claro, se planteó que eran los objetos de comercio, porque objetos de comercio en el siglo XIX eran mercancías, eran frutos, no eran servicios. Y hoy el turismo es un servicio comercial. Entonces, la noción había evolucionado para poder incorporar el turismo, por ejemplo, a los objetos de comercio con los que podía navegar en Costa Rica o no. La Corte opinó que sí, porque entendió que el término objetos de comercio no tiene un sentido material, sino finalista. Es decir, entendió que el término objetos no se refería a cosas, sino a fines. Y entonces, sobre esa base, entendió que Costa Rica podía, en sus naves comerciales, llevar turistas, los parques naturales de ese río Colorado y otros lugares de Costa Rica, a través del río San Juan. Pero, ya le indicó, bajo control en entrada y salida de Nicaragua. Y, evidentemente, no pueden utilizar naves de policía. Si usted tiene un puesto fronterizo en la ribera costarricense, no puede hacer los traslados, armamento por el río. Tendrá que hacerlo por otra vía, por tierra o usted verá cómo lo hace. Pero naves de policía sobre el río es estrictamente de Nicaragua. Luego otros casos de Costa Rica con Nicaragua y Nicaragua con Costa Rica, voy a pasarlos porque
ya he hecho una mención de ellos. Quizá lo interesante en el caso de Costa Rica, Nicaragua, es que estableció en uno el papel de expertos de parte, que dio un cierto importante papel, y también en el caso de las actividades de Nicaragua en el río San Juan, aceptó que tuviera Nicaragua que indemnizar a Costa Rica, porque la petición de indemnización de Costa Rica le redujo la Corte a una décima parte de lo que Costa Rica pedía, dicho sea de paso. Y la petición de indemnización en costas procesales fue rechazada por la Corte. Por tanto, y la única concesión menor en este asunto a Nicaragua, aparte de estas ventajas de que redujera sensiblemente la indemnización y que rechazara el pago de costas de Costa Rica por Nicaragua, aparte de esto, la Corte dispuso que ciertamente Nicaragua tenía derecho a recibir de Costa Rica un informe medioambiental sobre en qué medida la carretera que estaba construyendo junto al río perjudicaba el medio ambiente. Y ese informe y esa consulta nunca se hizo. Entonces, eso considero también que era una satisfacción suficiente para Nicaragua. Y en el caso de delimitación marítima, ahí pues realmente eh, la Corte nombró a sus propios expertos. Es un caso curioso. Allí nombró por los expertos que tuvieron un papel muy relevante a la hora de tomar las decisiones correspondientes. No me detendré más en ello. Bueno, Nicaragua con Colombia, he citado ya ampliamente el tema de la plataforma continental. Quedan los otros dos casos, diferencia territorial y marítima. Ahí, evidentemente, la Corte consideró que estaban fuera del caso las islas de San Andrés, Providencia y sus dependencias, porque el Tratado de 1928 entre Nicaragua y Colombia pues había reconocido que eran colombianas y la Corte no quiso tener en cuenta ni debatir el tema de la nulidad de ese tratado que había invocado Nicaragua. O sea, no quiso entrar en eso, podría ser criticada por ese punto, o daría por supuesto que la pretensión de nulidad era poco fundada y por tanto no quería perder el tiempo con esa cuestión. Por tanto, pero todo lo demás se consideró competente y entró en ello, ¿no? Y ahí quiso intervenir, como yo he señalado, Costa Rica y Honduras, no se permitió. Y me interesa señalar sobre todo aquí un punto, son las percepciones que tienen las partes sobre si han triunfado o han fracasado. Yo fui uno de los abogados de Costa Rica, perdón, de Costa Rica no soy abogado, el de Nicaragua. Nunca puede ser abogado de los países con los que son vecinos de aquella que sostienes, como es obvio, ¿no? Pues fui uno de los abogados de Nicaragua. Y la sentencia del 2012, la principal, digamos, la que establece el hecho de que la delimitación, ¿no? Porque hay que partir de la base de que Colombia tuvo un gran presidente que se llama López Miquelsen, y López Miquelsen quería convertir el mar Caribe en un mar colombiano. Y entonces se inventó varias tesis, entre ellas la de que el meridiano 82, que había sido una línea de adjudicación de islas entre Colombia y Nicaragua, era también una frontera marítima. Esto la Corte lo desmintió. No era una frontera marítima y por lo tanto la frontera marítima estaba pendiente. Claro, este hecho ya de por sí supuso que a Nicaragua le reconocían unos espacios que más allá del paralelo 82 y por lo tanto se sustraían a la pretensión máxima de Colombia. Evidentemente, pez grande y pez chico, el pez chico se sintió muy feliz por la sentencia y el pez grande se sintió un poco desgraciado porque creyó que le quitaban lo que era suyo y no era suyo. En cierto modo, si se me permite la expresión, Colombia estaba ocupando, era un ocupa de espacios que pertenecían a Nicaragua y Nicaragua por su debilidad no podía recuperar y por negociación no se le iban a dar. Por lo tanto, acudió a la Corte y la Corte le dio razón en una buena parte. Pero no le dio toda la razón a la que tenía derecho, en mi opinión. Si uno analiza fríamente el resultado, francamente, Colombia debiera sentirse felicísimo
por esta sentencia. En lugar de criticarla, echarla a la papelera, reclamar que nunca se cumpliría y cosas de ese tipo, cosas en las que no debe señalarse que la Academia Colombiana fue en su conjunto muy correcta con la sentencia y con el que hace la Corte, pero no así algunas clases políticas colombianas. Pues como digo, en lugar de ser feliz, dijo que no, quería seguir utilizando su papel preponderante de facto en espacios que ya no eran suyos. Pero bueno, si uno analiza simplemente, le remito al régimen de Quitasueño. Quitasueño, un conjunto de bajíos en el Caribe, se identificaron 32 puntos, si no recuerdo mal, o 33, y hay un punto que un experto de parte colombiano, porque ahí nunca hubo una experticia compartida, ninguna experticia de la Corte, un experto colombiano, un experto nombrado por Colombia y contratado por Colombia, nos dijo que uno de los 32 bajíos no era un bajío, que era una roca, que sobresalía 60 o 80 centímetros sobre el mar en pleamar. Y claro, al hilo de esa idea de que aquello era una roca, lo que nunca fue confirmado por ninguna fuente independiente, pues se construyó yendo como el saltamontes desde la roca a un bajío, a otro bajío, otro bajío, otro bajío, otro bajío, se configuró un espacio a partir del cual se estableció un mar territorial de 12 millas, de las que se beneficia Colombia y que bien pudieron ser espacios marinos de Nicaragua. Por tanto, realmente, simplemente por poner este ejemplo, ponemos de relieve que la sentencia no fue en absoluto mala para Colombia, que incluso fue demasiado buena para ella, pero esa idea de que tú estás perdiendo algo que creías que era tuyo, esa percepción, que produce un efecto negativo, mientras que el otro, que tiene derecho a más de lo que se le dio y mucho, a más, por supuesto, de lo que poseía, pues fue muy feliz porque se creyó ganador del pleito. Bueno, una consecuencia de ese pleito fue el sucesivo pleito que tuvo que poner Nicaragua contra Colombia, que Colombia trató de combatir denunciando el Pacto de Bogotá, pero claro, y forzó a Nicaragua a plantear en el último día posible, antes de que fuera efectiva la denuncia al año presentada por Bogotá, una demanda sobre violación de sus derechos soberanos y uso de la fuerza. La Corte rechazó tratar el tema del uso de la fuerza porque consideró que el día que se planteó la demanda no existía una controversia establecida ya sobre ese particular entre las partes, pero se admitió el tema de los derechos soberanos, la violación de derechos soberanos. Y ahí, evidentemente, la Corte consideró que en muchos puntos Colombia estaba violando los derechos soberanos y los espacios marinos de Nicaragua. El único punto, porque Colombia presentó demandas reconvencionales, en la cual la Corte dice que Nicaragua no ha operado conforme al derecho internacional, es a la hora de establecer las líneas de base recta en su legislación interna, que no se conforman con el derecho internacional. Pero una vez modificado eso, todos los demás puntos, realmente las reconvenciones de Colombia, las dos primeras no fueron admitidas ni siquiera a trámite, y la tercera pues fue desestimada porque no llegó a aprobar Colombia que los derechos de la población local, los raizales de pesca, estuvieran establecidos. A pesar de lo cual, por otra parte, Nicaragua nunca ha tenido ningún problema en aceptar la pesca artesanal de los raizales de la isla de San Andrés y Providencia. Bueno, con esto ya nos quedarán simplemente los casos que están pendientes. El caso Guyana con Venezuela no puedo decir ni una sola palabra porque soy uno de los abogados de Venezuela y evidentemente sería imprudente por mi parte decir cualquier cosa que tenga que ver con este asunto que no responda a un hecho ya establecido y conocido, pero bueno, prefiero abstenerme. En cuanto al caso Guatemala con Belice y Belice con Honduras, Guatemala con Belice es un caso mediante compromiso. Hemos mencionado ya el tiempo que pasó entre que el compromiso se firmó y la acción fue iniciada. Y Belice con Honduras es un caso sobre las islas Zapodilla, o Zapodillas o Zapotillos, se llama de una forma u otra, que también involucra a Guatemala, por lo cual Guatemala ha pedido intervenir en el caso Belice con Honduras.
Yo estimo que estos dos asuntos van a ser unidos porque están íntimamente relacionados. Por mí, el asunto que está en marcha en este momento, pendiente de que la Corte tome una decisión sobre ellos o que las partes tomen la iniciativa, porque hay la solicitud de Guatemala está ahí y tendrá que evacuarse en un determinado momento. Yo pienso que la intervención de Guatemala es, vamos, tan patente en su interés que veo muy difícil que se pueda rechazar. Por lo tanto, ahí es así está la situación. Bueno, y con esto y vuestra atención, pues he consumido 1 hora y 24 minutos, más o menos. Me excuso, porque a veces cuando tomo el uso de la palabra me cuesta soltarla, pero ahora por fin os la devuelvo, esperando que esta charla haya sido de vuestro interés, útil para vuestra formación y conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Remiro Brotón. En verdad, 1 hora 20, 1 hora 30 para nosotros, creo que no está muy bien mi conexión, perdón. Es muy poco en realidad, por toda la sapiencia que tiene a bien compartir. Nosotros nos llevamos muchísima información para profundizar. De hecho, en este tiempo récord ha podido hacer un repaso importantísimo sobre la labor de la Corte y los detalles principales que impactan en nuestra realidad latinoamericana. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Hemos comunicado a los participantes que si ponen sus pronombres y apellidos podemos darles el uso de la palabra directamente. Así que vamos a revisar. Joaquín Yaya tiene una pregunta. Joaquín, ¿puedes hacer tu pregunta directamente, por favor? Ok, está bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la ponencia. Ha sido muy interesante la información compartida. Me gustaría consultarle si existe una mayor influencia de parte de los jueces ad hoc cuando comparten la nacionalidad con el Estado que los ha designado, y si se discutieron o se problematizaron los casos de jueces ad hoc en disputas latinoamericanas. Creo que mencionó 2 casos y me gustaría conocer un poco sobre ello, quizás. Bien, los jueces ad hoc es una institución que ha sido discutida a veces diciendo que eran superfluos y que era un elemento que incordiaba dentro de deliberación judicial de los miembros de la Corte. Yo soy muy partidario de ellos porque, aunque están obligados por su propia condición a ser imparciales, pero siempre pueden introducir en la Corte una perspectiva, un enfoque, un mejor conocimiento de la documentación, de la exposición de las partes, de la psicología de unos y de otros. Es decir, en ese sentido, pues el juez ad hoc, aunque no debe tener ningún tipo de conexión ni comunicación posterior a su nombramiento con la parte que lo ha designado, pero siempre, evidentemente, va a tener más sensibilidad a esas cuestiones. Y bueno, de hecho, no es que los jueces ad hoc voten siempre la causa del país que propuso su designación, pero lo normal en muchos casos es que coincidan su voto, sea mayoritario o minoritario, con ese interés y que se traduzca luego en la correspondiente opinión individual o disidente. Curiosamente, mientras que la institución del juez ad hoc nace por el hecho, o se motiva por el hecho, de que hay un juez nacional de una parte entre los miembros del tribunal, en cambio el juez ad hoc puede no ser nacional del país que lo nombra. Es decir, que el país que lo nombra puede designar libremente a quien le dé, bueno, y puede proponer libremente, pues la designación formal es de la Corte, pero se suele atener a lo que diga la propuesta del Estado correspondiente, pues puede elegir a quien quiera. Y como hemos visto, de los 27 jueces ad hoc, solo 2 eran de la nacionalidad de la parte que los había propuesto. Y los otros 25 han sido de otros países. Latinoamericanos o españoles, otros 3 latinoamericanos y 2 españoles. O sea, gente de la misma cultura, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. El resto, fundamentalmente, como decía, pues europeos continentales, pues no la mitad, pero el 40%. O sea que la libertad es absoluta en eso de cosas. Y luego, evidentemente, como digo, el juez ad hoc
tiene los mismos derechos y obligaciones de los miembros de la Corte mientras está en el ejercicio de su cargo. Por tanto, participa de todas las deliberaciones y de todas las votaciones, ¿no? Entonces, claro, se suele a veces elegir, es decir, ¿tú qué quieres tener? ¿Un nacional que sepas a priori, aunque en el ejercicio de su independencia, que está muy imbuido de tu causa y va a sostener tu posición, pero se va a quedar en solitario en la votación o con muy poco apoyo? Por ejemplo, o quieres tener una persona que puede influir en el colegio judicial, un antiguo miembro de la Corte, un presidente antiguo de la Corte, es decir, ese tipo de cosas pues son los que determinan pues las elecciones de los países, ¿no? Por unos u otros, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta correctamente. Sí, muchas gracias. De Vamos a nada. continuar. Son varias preguntas, pero vamos a quedarnos con tres. Dos de ellas tienen mucha relación. Em, Voy a permitirme leerlas porque no han colocado sus prenombres. Em, la pregunta radica en lo siguiente: ¿cuál sería su principal crítica a las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia en materia de delimitación marítima? ¿Y cuán compatibles son los fallos de la Corte Internacional sobre esta temática de delimitación marítima respecto de los fallos del Tribunal del Mar? Sí. Bueno, yo no soy un gran partidario de que los países latinoamericanos, lo he dicho en otras sedes, hay un podcast de Hablemos de Derecho Internacional donde lo recojo. No soy un gran partidario, he sido abogado contenido ante la Corte en una serie de casos, pero no soy muy partidario de que los países latinoamericanos acudan a la Corte Internacional de Justicia, porque, bueno, y menos aún que acudan cuando las contrapartes son países no latinoamericanos, que hablan otras lenguas. Es decir, si ponemos simplemente el caso Belice con Guatemala, o Guatemala con Belice, por compromiso. Bueno, Belice ya de partida tiene una ventaja, o dos. Los documentos suyos los tiene ya en inglés, y su lengua es la inglesa, que es la lengua de la corte. En cambio, Guatemala tiene que traducirlo todo al inglés o al francés, y además tiene que buscar gentes avezadas en esas lenguas y descartar algunas que podrían ser sustancialmente más adecuadas, pero lingüísticamente menos. Por lo tanto, ya es una circunstancia. Y luego, por otra parte, ¿y por qué creo que ocurre esto? Creo que ocurre porque nosotros, me incluyo, España y los países latinoamericanos, creemos muy poco en nuestras instituciones y en nuestros compatriotas. Creemos que son poco competentes, que son venales, y creemos ilusamente que si nos encomendamos a una corte que está a miles de kilómetros, formadas por gentes de otras culturas, van a ser más honestas que nosotros. Y yo no digo que sean deshonestas, ojo, digo que serán igual de honestas o deshonestas que nosotros. Es decir, que si nosotros tuviéramos más fe en nosotros mismos y en nuestras instituciones, pues habríamos creado una corte latinoamericana para resolver los contenciosos territoriales de América Latina, y serían en lengua española, y sería por abogados y jueces latinoamericanos o conocedores de la lengua española. Es decir, y eso nos resulta mucho más fácil. Pero como no creemos que ha ocurrido, cuando hemos acudido, bueno, sí, es que hasta los países latinoamericanos han acudido a arbitrajes. Es decir, yo cuando veo la historia veo que Argentina y Chile acudían a la reina de Inglaterra y a los árbitros nombrados por la reina de Inglaterra para resolver sus contenciosos. Bueno, es que no me podía explicar cómo Argentina consentía sus arbitrajes, francamente. Teniendo un contencioso territorial abierto desde hace decenios con Gran Bretaña. Pero cuando han acudido a arbitrajes latinoamericanos, pues como el arbitraje, pues lógicamente a uno le gusta más y a otro menos el resultado, pues inmediatamente el CAPA ha dicho: ¿por qué hemos acudido a esto a Latinoamérica? Ya sabemos cómo somos un desastre, ha habido corrupción, en fin. Francamente, tenemos ese recurso a la Corte porque no nos fiamos de nosotros mismos y creemos que reenviando a un lugar lejano y a una composición
cosmopolita nuestros contenciosos, vamos a tener una justicia que a veces pues, es frustrante. Y en cuanto al tema del Tribunal del Mar, no, o sea, hasta ahora puede decirse que el Tribunal del Mar surgió como una especie de competidor importante de la Corte en cuestiones, evidentemente, de esta naturaleza, ¿no? Pero a la hora de verdad se puede decir que la mayoría de los casos han acabado en la Corte Internacional de Justicia y no el Tribunal del Mar, que está ocupándose de otros temas pues, de carácter menor, muy importante, pero realmente otros temas de apresamientos, de cosas de ese tipo, de buques, en fin, cosas que han ido poco a poco creciendo, pero el mismo hecho de que el secretario del Tribunal del Mar se haya trasladado ahora a la Secretaría de la Corte de Justicia, debe suponer que o el clima de Hamburgo es muy malo para su salud o que entiende que la Corte de Justicia es un paso para él por elevación y que por tanto es más interesante. Bueno, es una cuestión, no quiero entrar en eso, pero quiero decirte, es como una especie de anécdota que vendría a revelar que, en cierto modo, pues la Corte Internacional de Justicia ha ganado esta batalla al Tribunal del Mar, que es un tribunal honorabilísimo, que desarrolla una tarea excelente allí donde se acude a él, y también desarrolla una tarea pedagógica y docente, si no recuerdo mal, al convocar una serie de seminarios, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Corte de Justicia es en definitiva un órgano principal de la carta, establecido por la Carta de Naciones Unidas, y eso pesa lo suyo. Gracias, profesor. Y vamos con la última pregunta, es muy interesante. Los fallos en materia de contenciosos territoriales involucran aspectos técnicos y a veces científicos, cuando se ha visto casos de plataforma continental, medio ambiente, etcétera. La Corte es un órgano judicial y conformada por juristas. ¿Cuán complejo es la labor de la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuán compleja es cuando los temas abordados involucran aspectos más allá de lo jurídico? Sí, esta es una pregunta muy interesante y de contestación muy difícil, ¿no? Porque es cierto que de los que he citado aquí, pues había varios, por ejemplo, el tema de algunos casos de Costa Rica con Nicaragua, casos de Nicaragua con Colombia, el caso del Silala, es decir, que plantean desafíos científicos importantes, pero vamos, la Corte ha establecido incluso experticias propias, otras ha acudido a debate, por tanto, enfrentamiento dialéctico de las partes sobre sus propios expertos en los casos, y han tenido una importancia, el tema también en Argentina y Uruguay, es decir, han tenido una importancia, yo creo que decisiva, ¿no? A la hora de conformar una opinión. Por lo tanto, el tema de los expertos y el tema de la prueba científica, pero evaluada jurídicamente, que esa es la cuestión. Es decir, el jurista, la prueba científica está ahí, pero el jurista está ahí para evaluarla y traducirla en los términos jurídicos que dan un derecho o lo quitan, ¿no? O establecen una responsabilidad o la quitan, o fijan una indemnización mayor o menor. Es decir, que el jurista es el que tiene que manejar ese tipo de cuestiones, evidentemente acudiendo a los científicos, porque una vez que está la verdad científica, pues no hay otra, es decir, que reconocerla. Y el papel, en efecto, es creciente, es creciente. Es creciente porque estos casos van aumentando y el miedo, digamos, que le podía tener la Corte y los abogados a que aparezcan por allí peritos y expertos, pues va desapareciendo por la propia necesidad del guión, porque sin eso no pueden tomar decisiones. Y en los equipos se van incorporando más
pues ingenieros, cartógrafos, etcétera, 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 porque su papel es fundamental. Pero tiene que traducir muchas veces en las ideas que el propio jurista le está transmitiendo para que enfoque su investigación científica hacia donde quiere el jurista. Ahora, muchas veces, evidentemente el científico pues no puede darle al jurista lo que le pide, y entonces, pues igual que el jurista no puede darle a veces al político lo que le pide. Entonces, cuando no se lo puede dar, pues buscan otro científico o otro abogado más asequible a las exigencias de los políticos.